Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniela Vilchis Fajardo. El día de hoy les voy a presentar un mapa conceptual que habla acerca de la educación inclusiva. La educación inclusiva en México. La definición. La educación inclusiva es un proceso orientado a identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Una de sus principales finalidades es generar que todas las personas, en especial aquellas en una situación vulnerable, tengan acceso, permanencia y participación, progreso en el sistema educativo. Algunos de los principales objetivos, según la Ley General de Educación 2019, son identificar, prevenir y eliminar barreras. 2. Garantizar el acceso, permanencia, participación y progreso de todas las personas en el sistema educativo. 3. Promover la equidad educativa. 4. Fomentar la convivencia armónica y el respeto. 5. Implementar ajustes razonables en la enseñanza, infraestructura y recursos educativos. Y por último, capacitar al personal docente y administrativo en estrategias inclusivas. Los derechos. Los derechos de los estudiantes con discapacidad en México están reconocidos en diversos marcos legales, como lo es la Ley General de Educación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entre los principales derechos se encuentran los siguientes. El derecho a la educación inclusiva. Según la Ley General de Educación 2019, en el artículo 7 se establece que todos los estudiantes tienen derecho a recibir educación, incluyendo a aquellos con discapacidad, bajo condiciones de equidad e inclusión. Derecho a la accesibilidad y adecuaciones razonables. Según la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en el artículo 12 menciona que se dispone que las instituciones educativas deben ofrecer accesibilidad física, social y pedagógica, realizando las adaptaciones necesarias para garantizar la participación plena de todos sus estudiantes con discapacidad. Derecho a la igualdad de oportunidades. Según el Convenio sobre los Derechos de Personas con Discapacidad 2006, en el artículo 24 asegura el derecho a las personas con discapacidad a la educación, promoviendo la inclusión, igualdad de oportunidades en todos los niveles educativos. Y por último, el derecho a la participación y no discriminación. Según la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, en el artículo 6 se establece el derecho de que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en la sociedad sin discriminación, incluidos los ámbitos educativos. Algunos de los principios sobre la educación inclusiva son los siguientes: diversidad y equidad, aceptación y valoración de las diferencias, garantizando que todos los estudiantes reciban las mismas oportunidades de aprendizaje. Otro de los principios es la accesibilidad, adaptando espacios educativos, materiales y métodos de enseñanza para asegurar que todos los estudiantes participen efectivamente. Otro de los principios es la calidad educativa. Los estudiantes con discapacidad deben recibir una educación de calidad con recursos y apoyos especializados. A continuación, hablaré sobre la normatividad de la educación inclusiva en México. La normatividad relacionada con la educación inclusiva está regida por diversas leyes y regulada por estas, que establecen los principios y acciones que deben de llevar a cabo las instituciones educativas para garantizar la inclusión de los estudiantes con discapacidades. A continuación, les voy a presentar las principales.
Ok, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Según el artículo 3 de la Constitución, establece que la educación debe de ser laica, gratuita y de calidad, garantizando que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, tengan acceso a una educación sin discriminación. La segunda es la Ley General de Educación, por sus siglas LGE. Según el artículo 61, este establece que las autoridades educativas deben promover políticas de integración educativa y atender diversidad, incluyendo la educación para estudiantes con discapacidad. Esto según el artículo 61. Según el artículo 66 de la Ley General de Educación, establece que los planes y programas de estudio deben ser flexibles para adaptarse a las necesidades de los estudiantes, incluidos los que tienen discapacidad. Deben de garantizar la accesibilidad y el apoyo necesario a instituciones educativas. Otro es el Convenio sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Según el artículo 24, en la Convención de la ONU, establece el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva y de calidad. Obliga a los estados a asegurar la participación de los estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular. Y por último, la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Según el artículo 12, establece que el Estado debe garantizar el acceso educativo para las personas con discapacidad, proporcionando las adaptaciones necesarias en los contenidos, infraestructura y métodos pedagógicos. Según el artículo 19, establece que el Estado debe garantizar el acceso a la educación para las personas con discapacidad en condiciones de igualdad, promoviendo una educación inclusiva que se adapte a necesidades específicas. Y por último, el artículo 20, el cual señala que las autoridades deben proporcionar las adaptaciones necesarias en el sistema para garantizar que los estudiantes con discapacidad puedan acceder y participar plenamente en el proceso educativo. En general, estos son los puntos más importantes sobre la educación inclusiva. Como conclusión, la normatividad en México sobre la educación inclusiva se basa en un marco legal robusto que busca garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, tengan acceso a una educación con calidad, en condiciones de igualdad. A través de estas leyes se establece un compromiso claro para asegurar que los estudiantes con discapacidad no solo sean integrados en el sistema educativo regular, sino que reciban los apoyos y adaptaciones necesarias para su participación activa y exitosa. La educación inclusiva no es solo un derecho fundamental, sino también una herramienta clave para la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y libre de discriminación. Las leyes mexicanas y las normas internacionales impulsan a un cambio en un método educativo que promueve la diversidad de inclusión y la igualdad, que permite que cada estudiante, independientemente de su condición, pueda desarrollar su potencial al máximo. Es fundamental que las autoridades educativas sigan imponiendo políticas y estrategias que favorezcan la inclusión, adaptando tanto los contenidos educativos como la infraestructura, así como capacitando a los docentes en metodologías inclusivas para lograr una educación accesible para todos y todas. Muchas gracias, esta sería mi aportación.
con respecto a la educación inclusiva, les recuerdo, mi nombre es Daniela Vilchis Fajardo. Gracias.